Muy bien, muy buenos días para todos. Qué bueno es poder estar compartiendo juntos una vez más. Qué bueno es poder abrir la palabra de Dios en esta mañana y buscar el consejo de Dios. Saben, cada vez que abrimos la palabra de Dios, el Señor habla por medio de ella. Por eso es un hermoso tiempo donde podemos buscar el consejo de Dios y también saber que el Señor tiene algo para hablar a nuestras vidas en esta mañana. Por eso vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, vamos a retomar el estudio de la carta del apóstol Pablo a las iglesias en Galacia. A modo de repaso, para refrescar un poquito la mente, recordemos un poquito el contexto, lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Recordemos que el apóstol Pablo había sido el que les predicó a estos hombres, a estas mujeres, familias, y él fue quien los llevó a Cristo en uno de sus viajes misioneros junto con su equipo. Pablo es uno de esos hombres que fue plantando la semilla y que sin duda la obra del Espíritu Santo fue llegando a la vida de muchos allí en las regiones de Galacia. Los hombres se comenzaron a convertir al Evangelio, al cristianismo, comenzaron a colocar su fe en Cristo y ahora muchas personas habían pasado de muerte a vida por medio de la predicación de este hombre, por medio de la predicación de Pablo y de su equipo, el equipo misionero que acompañaba a Pablo. Luego de un tiempo, luego de haber muchos demostrado fruto, demostrado una vida realmente convertida a Cristo, Pablo en algún momento de su carta va a reconocer esto. Pablo dice, ustedes me recibieron como a un ángel, me recibieron como a Cristo Jesús. Pablo reconoce que ellos habían genuinamente conocido el Evangelio, pero luego de un tiempo y de quizás un tiempo de relajarse, estos hombres comenzaron a desviar la mirada de un lugar, del lugar correcto. Las iglesias comenzaron a desviarse un poquito del verdadero evangelio. ¿Recuerdan este grupo de falsos maestros, los judaizantes? Este grupo de hombres que habían introducido una herejía o una falsa enseñanza. Habíamos dicho hace algunas semanas atrás que estas personas decían lo siguiente: para que un hombre pueda ser salvo, debe cumplir la ley, debe circuncidarse, debe guardar el día de reposo, debe volver a las ceremonias. Estos eran hombres que pertenecían a Israel, al judaísmo, y ellos decían esto y en pocas palabras o en otras palabras querían y enseñaban que el hombre solamente podía ser salvo por medio de las obras. Ahora cuando vamos al estudio de la epístola de Pablo a los Gálatas, realmente entendemos y cuando comprendemos el verdadero significado del Evangelio, alguien un día te ha predicado, entendiste tu condición y colocaste tu fe en Cristo Jesús. La fe en la obra de Cristo Jesús es lo único que puede hacer a un hombre salvo. No son las obras, no son como estos falsos maestros enseñaban, los rituales, las prácticas, solamente la fe en Cristo Jesús es lo que nos puede llevar, es lo que lleva a un hombre que está perdido a ser salvo. Por eso Pablo se ve en la necesidad de escribir esta carta y vamos a verlo con un tono realmente alto, porque Pablo entendía que ellos estaban desviando, que estos hermanos habían dejado la verdadera libertad y ahora comenzaban a volverse a la esclavitud de la ley. Fíjate ahí lo que dice capítulo 1, versículo 1, dice Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Pablo cuando se presenta y cuando comienza esta carta, dice, yo soy un apóstol, pero no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Es decir,
Pablo dice, mi mensaje viene de parte de Dios. Y lo que les voy a decir a ustedes es la palabra de Dios, es lo que Dios tiene para ustedes. Por eso es tan importante entender lo que Pablo luego va a decir a lo largo de toda la carta. Pablo va a amonestar seriamente a la iglesia, Pablo va a estorbar a la iglesia y Pablo va a luchar y a combatir las herejías y las falsas enseñanzas de estos judaizantes que estaban destruyendo a la iglesia. Estos hombres perversos que estaban dañando a la iglesia de Dios con las falsas enseñanzas, con las herejías que estaban introduciendo y que muchos la estaban escuchando, siguiendo y creyendo. En otras palabras, muchos estaban desviando de la fe verdadera. En el capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Ahora acá tenemos que entender algo. Pablo va a dejar muy en claro a lo largo de toda su carta que el hombre es justificado por medio de la fe en la obra de Jesucristo. Ahora esa palabra justificado significa ser hecho declarado justo, ser perdonado. Eso es lo que significa ser justificado. ¿Sabes? Quisiera que podamos hacer un alto y pensar en nuestras vidas. Pensar en el momento en el cual vos fuiste justificado. La justicia que nosotros recibimos, que nos es otorgada de parte de Dios, es por la obra de Cristo y es un regalo de la gracia de Dios. No hay ninguna manera, ninguna forma en la cual nosotros podamos realizar esa justicia, sino es un regalo de la gracia de Dios. Y acá Pablo lo deja muy en claro. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Señala claramente la mentira que ellos estaban introduciendo a las iglesias. Las iglesias estaban creyendo en que necesitaban volver a las obras de la ley. Pablo dice, no hay ninguna manera, no hay ninguna forma, no hay ninguna chance en que el hombre pueda ser salvo por medio de las obras de la ley. Seguimos repasando. Pablo en el capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Acá Pablo sigue reforzando este concepto. Cristo nos redimió, Cristo nos compró. Y ellos entendían claramente este concepto porque antes habían estado esclavos de la ley. ¿Qué era lo que hacía la ley? Era colocar un yugo, una carga insoportable. ¿Quién podría realizar y cumplir toda la ley para ser salvo? Nadie. ¿Quién era capaz de ser lo suficientemente justo como para cumplir todo lo que la ley exigía? Nadie. Por eso acá Pablo dice Cristo, el único mediador. Cristo nos redimió, Cristo nos compró, Cristo nos amó. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, no hay salvación si no está Cristo Jesús. No hay forma de llegar a la eternidad en la presencia de Dios si no es por medio de Cristo Jesús. Ahora, también tenemos que entender que el plan de Dios, lo que Dios quería, era que muchos hombres, muchas mujeres en todo el mundo, en todas las naciones, lleguen a conocer la verdad. ¿Recuerdan cuando Dios le da la promesa a Abraham? En ti serán benditas, ¿quién? Todas las naciones. Dios de antemano sabía que el Evangelio iba a llegar también al mundo gentil. Claro, Dios en el Antiguo Testamento trata con Israel, con su pueblo, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, el pueblo de Dios ahora, por medio de su rebeldía, le es abierta la puerta al mundo gentil, a los que no eran judíos. El Señor acá, cuando va a hablar acerca del pacto de Dios con Abraham en el capítulo 3 de Gálatas, recuerda esa promesa, en ti serán benditas. Pablo recuerda esa promesa, en ti serán benditas todas las naciones.
en la simiente de Abraham, es decir, que de Abraham iba a venir quien iba a salvar a todo el mundo. Y ese es Cristo, sin duda. Cristo es el único que puede llegar a una vida y transformarla y llevarla de una vida de esclavitud a una vida de libertad. Luego este concepto de la libertad Pablo lo va a utilizar. Es más, va a exhortar a estos hombres y mujeres de las iglesias a que ya no podían, ya no debían vivir en la esclavitud de la ley, en la esclavitud del pecado. Ahora entendamos también este concepto. Pablo va a hacer una diferencia. No es lo mismo libertad que libertinaje. El creyente sin duda es libre en Cristo Jesús. Galatas capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez bajo el yugo de esclavitud. Esto es la vida cristiana es libertad. Recordá lo que era tu vida antes de Cristo. Tu vida antes de Cristo y la vida de estas personas también era esclavitud. Para ellos la esclavitud bajo la ley. Claro, nadie podía ser libre cuando tenés un yugo y que ese yugo es pesadísimo sobre tus hombros y que ese yugo no te permite realizar, no hay forma en que una persona pueda ser justo por medio de la ley. Estaban bajo la maldición de la ley, estaban bajo el yugo de la ley, estaban bajo la esclavitud de la ley. ¿No es así igual en nuestra vida antes de Cristo? ¿No éramos esclavos del pecado, de nuestros deseos? ¿Sabes? Cuando vemos el mundo, cuando vemos a las personas, cuando vemos sus vidas, realmente ellos están eh, atados, ellos están esclavos. Durante este último tiempo realmente he podido ver de cerca esa falsa libertad en la que viven. Porque el mundo, porque los hombres fingen, demuestran una libertad. Pero realmente esa libertad, como decíamos hace unas semanas atrás, es una verdadera esclavitud. Esa falsa libertad que el mundo demuestra es una verdadera esclavitud y el creyente es llamado a vivir una vida en libertad. Ahora las cadenas del pecado son rotas, ahora el hombre puede vivir una vida que agrade a Dios. No lo podía hacer antes de Cristo. Ahora el hombre puede agradar a Dios por medio de esa libertad a la que fuimos llamados. Pero tenemos que entender que libertad no significa libertinaje, es decir, que la persona que ahora es salvo, que ahora es libre, no es que tiene un acceso al pecado, no es que ahora puede pecar con libertad, total ya es salvo. Todo lo contrario, Pablo dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, Romanos capítulo 5. Es decir, es verdad, es cierto, somos salvos, somos libres, no hay ninguna condenación, Romanos capítulo 8 para los que están en Cristo. Pero esto no significa que ahora el creyente puede darse y entregarse al pecado, sino todo lo contrario. Ahora el creyente tiene la necesidad y la obligación de vivir una vida bajo el temor, bajo la libertad que Cristo nos otorga, el temor a Dios y a su palabra. Ahora el creyente es libre para vivir en santidad. Ahora el creyente es libre para vivir en pureza. Ahora el creyente es libre para agradar a Dios. Antes no lo podíamos hacer. Ahora en Cristo Jesús tenemos esta gracia de tener libertad, que no es libertinaje. Pero llegamos al capítulo 5 y capítulo 6. Estos capítulos van a ser realmente muy prácticos. Pablo viene hablando anteriormente acerca del problema. Pablo viene hablando acerca de que el hombre es justificado en Cristo Jesús. El problema era la falsa enseñanza y lo que la iglesia estaba aceptando y haciéndolo parte de su vida.
Pero ahora Pablo va a hablar acerca de lo que va a caracterizar un verdadero creyente. Pablo va a hablar acerca de lo que es una marca en la vida de un verdadero creyente. Pablo va a hablar acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y en estos versículos vamos a meditar en esta mañana. Todo lo demás que hablamos hace un ratito fue un repaso breve de lo que estuvimos viendo, pero ahora vamos a centrar la mente en las obras de la carne y en el fruto del Espíritu. Antes de meternos en este tema tan amplio, quiero hacer una mención y a menudo escuchamos hablar de los frutos del Espíritu o tomamos como normal que los frutos del Espíritu son varios. Bueno, Pablo va a hablar acerca de ese fruto y va a mencionar varias cosas. Capítulo 5, versículo 2 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y quiero detenerme acá porque a menudo escuchamos esto. El creyente tiene que tener los frutos del Espíritu, pero acá Pablo va a hablar acerca de el fruto del Espíritu. Esto lo que automáticamente hace es descarta este concepto que muchas veces nosotros manejamos. Yo tengo amor, yo tengo mansedumbre, pero lo que no tengo es bondad. Eso me cuesta o me cuesta la paciencia. Saben, malinterpretar las escrituras para el creyente es algo trágico, porque acá Pablo no habla de diferentes frutos como si pudiésemos elegir cuáles nos gustan y cuáles no. Pablo va a hablar acerca de el fruto del Espíritu, que a la vez es el estilo de vida que tiene que tener un creyente, y que todos esos frutos apuntan hacia la persona de Cristo Jesús. Por eso Pablo habla acerca de el fruto del Espíritu, de manera singular. Pero también tenemos que entender que acá hay algo también implícito. Cuando una persona, cuando un hombre llega a Cristo Jesús, ahora Pablo, ¿te acordás lo que dijo en el capítulo 2, versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabes? Es cierto que cuando pasamos de muerte a vida, cuando conocemos a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestra vida. Creo que estamos de acuerdo. Somos limpiados, somos perdonados, somos justificados, somos santificados en la persona de Cristo Jesús. El Espíritu Santo mora en nuestro interior. Pablo lo deja muy en claro en Efesios capítulo 2. Ahora el Espíritu está ahí en nuestra vida, en nuestros corazones, el Espíritu de Dios, pero también mora la vieja naturaleza. Ahora está la naturaleza de Cristo, pero también está nuestra antigua naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa está inclinada hacia el mal. Creo que todos sabemos muy bien y hemos experimentado esa lucha contra el pecado. Esa lucha es esa pelea entre esas dos naturalezas. La naturaleza de Cristo que nos es otorgada mediante la fe y nuestra naturaleza pecaminosa que está inclinada hacia el egoísmo y a los deseos carnales. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 13. Dice, pero vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Acá va a haber un contraste. Pablo dice, no utilicéis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué tiene que ver la libertad con servirnos unos a otros? Bueno, tiene mucho que ver. ¿Sabes? Cuando una persona no tiene a Cristo, esa persona vive para sí, vive para sus propios deseos, vive para su propio egoísmo. No le interesa lo que le pueda suceder a los demás. Realmente una persona sin Cristo
solamente piensa en sí mismo, en satisfacer sus deseos, en tener placer y que todo lo que hay en su alrededor, ya sea su familia, ya sea su trabajo, ya sea su dinero, funcione como un medio para satisfacer los deseos egoístas de su corazón. Así funciona el corazón de un hombre, de una mujer que no tienen a Cristo Jesús. Pero Pablo acá dice, no uses la libertad que te otorgó Cristo como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, ya no vivas para tu antiguo hombre, para tus deseos pecaminosos, sino ahora que sos libre, servís a los demás. Ese es el sentido que Pablo le está dando acá. Y esto va a ser muy importante para entender luego eh, los, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Porque ahora somos llamados a servirnos unos a otros. Ahora somos llamados a colocar a nuestro hermano por delante de nosotros. Esto es lo mismo que dijo el Señor Jesús cuando dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora nuestro hermano tiene la prioridad. Ahora nuestro hermano que tenemos al lado es digno de nuestro amor incondicional. Qué difícil se hace muchas veces este concepto en la realidad, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta colocar a nuestros hermanos por encima de nosotros? Qué difícil es muchas veces renunciar a nuestro propio ego, a nuestro propio yo, para colocar, para poner a otros antes que a mí mismo. Pero Pablo lo va a dejar acá como una orden, como un imperativo. Servíos a los demás. Y luego va a continuar versículo 14, dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el concepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Colocarás a tu prójimo, a tu hermano, por encima de tu bienestar, por encima de tus deseos, por encima de ti mismo. Ese es el sentido. Versículo 16, 5 y 16 dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Y versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, y, y como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acá Pablo va a comenzar diciendo versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Ahora tenemos que entender lo siguiente, las obras de la carne son manifestadas, son reveladas, son demostradas. ¿Sabes? El corazón del hombre, tarde o temprano, lo que hay dentro del corazón del hombre se va a manifestar. Igual con los creyentes. En algún momento lo que hay en nuestro corazón, queridos hermanos, sale a la luz y manifiestas son las obras de la carne. Acá Pablo recordemos que le está hablando a creyentes, a personas que habían colocado su fe en Cristo Jesús. Y Pablo les dice lo siguiente, las obras de la carne son manifiestas, son reveladas, son quitadas a la luz. Delante de Dios no hay ninguna cosa que pueda ser oculta. Delante de Dios no podemos escondernos. Entre paréntesis, muchas veces los creyentes creemos que podemos pecar y hacerlo de una manera gratis, o nos creemos la mentira de que nadie me vio. Pero acá Pablo dice, y manifiestas y reveladas y sacadas a la luz
son las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Bueno, Pablo comienza diciendo que son fornicación, inmundicia, adulterio, lascivia, todo esa clase de desenfreno que tiene que ver con el desenfreno sexual. Pablo está siendo muy, muy claro y muy severo al mencionar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que muchas veces las personas que se dan de una manera entregada a su pecado están sencillamente demostrando su corazón. Una de las manifestaciones más evidentes de los hombres hoy en día es este desenfreno. El desenfreno y por la lujuria, el desenfreno por el pecado que entra por los ojos, que maquinan en la mente y que muchas veces se convierten en actos perversos que son de condenar. Pablo dice, las obras de la carne se manifiestan en el desenfreno, pero también dice, versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, todas aquellas cosas que no solamente porque el desenfreno eh, daña, destruye el cuerpo propio, pero también todas estas cosas que Pablo comienza a mencionar en el versículo 20, todos esos pecados horribles que lastiman y que dañan a los que tenemos alrededor. Este concepto lo hemos escuchado varias veces. Tu pecado no solamente te afecta a vos, sino que afecta a tu esposa, afecta a tus hijos, afecta a tu iglesia, afecta a la sociedad, te afecta y te destruye. Pablo dice, las obras de la carne son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Ahora, qué triste cuando todas estas cosas se manifiestan en nuestros corazones en contra de nuestros hermanos. Qué triste es cuando sentimos celos por el éxito de un hermano, ¿verdad? Qué triste es cuando en nuestros corazones hay iras, hay contiendas, hay deseos de pelea, hay deseos de quizás no homicidio como la palabra en sí significa, pero sí muchas veces nos sucede que sentimos amargura, que sentimos rencor porque quizás alguien nos dañó. Bueno, Pablo dice todas estas cosas, los pecados que te destruyen y que destruyen a otros, son las obras de la carne, son esas obras que están allí en tu corazón y que se manifiestan y que se demuestran. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en los evangelios? Que todo lo malo sale del corazón del hombre y se manifiesta y se muestra y se evidencia. Hace poco escuchaba un concepto que dice que para conocer una persona debes escuchar sus palabras. Y creo que esto es muy cierto. Para conocer a alguien tenés que escucharlo, escuchar cuáles son sus valores, escuchar cuáles son sus prioridades, escuchar cuáles son sus deseos, sus pasiones. ¿Por qué? Porque de la boca sale lo que hay en el corazón. Y todas estas cosas, las obras de la carne, aquellas obras que destruyen el cuerpo, como el desenfreno, pero que también destruye a los que están a mi alrededor, como las enemistades, como los pleitos, son esas obras de la naturaleza caída, que muchas veces están ahí, que muchas veces no queremos resolver y que muchas veces estamos abrazados y aferrados a estas obras. Pablo va a utilizar un concepto muy fuerte también en el versículo 21 hablando de todas estas cosas. Dice, versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acá hay que hacer un alto, queridos hermanos. Pablo dice que aquellos que practican todas estas cosas no heredarán el reino de Dios.
Pablo no está hablando de pérdida de salvación, sino que él está diciendo que los que están entregados a estos pecados, los que practican estos pecados, los que se deleitan en estos pecados, realmente nunca han conocido al Salvador. Realmente nunca han pasado de muerte a vida. Ese era el concepto, ese es el concepto que Pablo está utilizando. Y yo decía, quizás ahora haya que hacer un alto y pensar, ¿qué sucede si yo estoy entregado o entregada a estos pecados horribles? ¿Qué sucede con mi salvación si en esta mañana me encuentro que no solamente he estado luchando, sino que estoy entregado a pecados semejantes a estos? ¿Qué pasa si ahora me doy cuenta que mi corazón se ha deleitado por mucho tiempo en el pecado? Bueno, quizás sea un buen momento para examinar nuestro propio corazón. ¿Sabes? Este último tiempo donde de parte de nuestras autoridades, del gobierno, de nuestros gobernadores, se ha dictado esta nueva ley de no poder juntarnos, de no poder estar congregándonos. He escuchado de muchos que han desertado y que han preferido irse al mundo y los deseos de este mundo. Yo me pregunto, ¿dónde está el problema? ¿Está en no poder ir a la iglesia? ¿O el problema está y siempre estuvo en el corazón? Y ahora el corazón se manifiesta, se revela. Yo quisiera hacer un alto en esta mañana y que podamos evaluar. ¿Sabes? Un creyente, claro que tiene pecados, claro que luchamos con nuestra naturaleza, claro que nos muchas veces entregamos, pero Pablo dice, perseveraremos, es decir, nos quedaremos a través del tiempo revolcándonos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. El creyente o el que dice ser creyente y se deleita en el pecado y se abraza al pecado y se entrega al pecado. Pablo acá en pocas palabras dice, nunca ha sido un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Y ahora Pablo va a contrastar, va a decir, esta es la vida de una persona que no tiene a Cristo Jesús. Pablo dice, esta es la vida que ustedes no pueden continuar viviendo. Pero Pablo también va a decir, más el fruto del Espíritu es, y ahora va a colocar la mirada y el enfoque en la persona de Cristo. Dice el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora es interesante que dice más el fruto del Espíritu es amor. Ahora acá ese amor es un amor como el de Cristo, es un amor ágape, es un amor desinteresado, es un amor que no busca lo suyo propio, es un amor que busca el bien del otro antes que el bien propio. Ese es el amor del que Pablo está hablando. La persona que tiene a Cristo va a tener este amor desinteresado. Por eso te decía al principio que entender que una persona que ya ahora no está bajo la carne, bajo los deseos de la carne, ahora tiene que colocar a su hermano en primer lugar. Y solamente una persona que tiene a Cristo, solamente una persona que ha sido regenerado por Cristo, puede amar de esta manera, un verdadero amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es el gozo que va por sobre las situaciones. Hoy muchas veces podemos y encontramos personas que han perdido el gozo, ¿verdad? Que la sonrisa se le ha borrado, que le echamos la culpa a la situación. Pero queridos hermanos, el gozo de un cristiano no proviene
de las situaciones. El gozo de un cristiano proviene de Dios. Somos y hemos sido salvos de la ira de Dios. Tenemos razones para gozarnos en nuestra salvación. Tenemos razones para alabar a nuestro Señor. En su grandeza, en su majestad, Él nos ha mirado con gracia. Realmente tenemos razones más que suficientes. Tenemos su palabra que nos habla, que nos enseña, que nos guía. Tenemos su Santo Espíritu que nos enseña cada día. ¿Te das cuenta? El gozo del creyente no proviene de las circunstancias, sino de Dios. Tenemos paz. Pablo también va a hablar acerca de la paz con Dios. Yo creo que si hacemos un alto y miramos hacia atrás, nos damos cuenta que en la vida pasada no disfrutábamos la paz. Podemos tener paz en medio de las situaciones difíciles. Podemos tener paz en medio del caos que hay en el mundo hoy. Y aún muchas veces el caos que hay dentro de una familia a causa del pecado. El creyente puede tener paz. La verdadera paz que viene y proviene de Dios. Paciencia. Realmente cuánto necesitamos practicar la paciencia. Y la paciencia se practica cuando vemos a un hermano que tropieza y en vez de condenarlo, nos colocamos delante de él y lo ayudamos, lo levantamos, le damos ánimo, lo exhortamos. Benignidad. Sigue colocando al hombre que demuestra la bondad, un hombre que demuestra esa gracia para con otros. El fruto del Espíritu es fe. Es un regalo otorgado de parte de Dios que nos lleva a creer en nuestro Salvador. Mansedumbre es no responder con ira como nuestro corazón desearía ante el ataque, ante las difamaciones, ante personas que nos lastiman. Esto es sin duda mirar a la persona de Cristo Jesús. Templanza, dominio propio, dominio propio. Este es un contraste con la vieja naturaleza que está afectada por la falta de dominio propio, sino por el desenfreno. Pero cuando vemos a Cristo Jesús, vemos esto. Vemos amor, vemos gozo, vemos paz, vemos paciencia, benignidad, bondad. Y termina el versículo 24, dice lo siguiente. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo, una vez más, han crucificado la carne con sus deseos. ¿Sabes? Esto se llama la renuncia al pecado. Renuncia a nuestro pecado. Entendemos que vamos a luchar contra el pecado hasta el último día de nuestra vida y que allí va a estar, pero que seremos librados del pecado cuando podamos contemplar a nuestro Salvador cara a cara. Y mientras tanto nos queda aferrarnos a la gracia de Dios. Pablo dijo en Romanos capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Claro, Pablo era un hombre que también batallaba contra su propio corazón. Pablo también era un hombre que luchaba y que peleaba contra su deseo. Pero dice el versículo 25, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Yo creo que nosotros podemos utilizar las mismas palabras. Podemos decir lo mismo hoy. Miserable de mí. Cuando nos encontramos con nuestro pecado, cuando nos encontramos con nuestra maldad, cuando nos encontramos con nuestras miserias y nuestras debilidades, y cuando nos encontramos cayendo en pecados una y otra vez, podemos decir, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero a pesar de mi maldad y mi pecado,
Doy gracias a Dios por Jesucristo. Doy gracias a Dios porque en Cristo yo puedo tener libertad. Porque en Cristo puedo tener perdón. Y yo quiero, querido hermano, animarte y alentarte a que vos puedas en esta mañana mirar una vez más hacia la persona de Jesucristo. Quizás te encuentres luchando, quizás hasta te encuentres derrotado, derrotada por el pecado. Una vez más necesitamos mirar a Jesucristo. ¿Y te acordás lo que dijo también Pablo? ¿Te acordás cuando él miraba la gracia de Dios? Cuando miraba también su debilidad. Y ahí está la respuesta del Señor. Bástate mi gracia. Que mi gracia sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está. La gracia de Dios tiene que ser suficiente. El regalo de Dios, la gracia inmerecida, su perdón, su amor, su misericordia, sus oportunidades, sus misericordias que son nuevas cada mañana. Por eso en esta mañana yo quiero llevarte a reflexionar. Pablo presenta acá las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pablo acá representa la vieja naturaleza y nos lleva a mirar a la persona de Jesucristo. Queridos hermanos, nuestra vida tiene que ser mirando a Cristo Jesús y buscando imitarle a Él. Por eso dice en el versículo 24, y los que son de Cristo han crucificado los deseos de la carne. Los que son de Cristo han crucificado, han muerto. Pablo lo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, que ahora que estoy en Cristo, su muerte es mi muerte, su resurrección es mi resurrección un día, su vida es mi vida. Por eso hoy necesitamos mirar hacia Cristo Jesús, contemplar su carácter y buscar imitarle a Él. ¿Cómo lo hacemos? Esto es una tarea de toda la vida, queridos hermanos, pero necesitamos comenzar hoy. Necesitamos evaluar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Necesitamos ver en qué está colocado nuestros deseos, en dónde están nuestros deseos. Quizás haya que revertir, quizás haya que trabajar, quizás haya que confesar. ¿Sabes? En Cristo hay gracia una vez más. En Cristo tenemos el verdadero perdón que no podríamos encontrar en otro lugar. Por eso hoy necesitamos vernos a nosotros mismos, ver nuestros propios corazones y tomar decisiones. Quizás muchos de los que estamos escuchando en este momento estamos pensando en nuestra propia vida y decimos, ¿cómo hago? En Cristo, recordá, hay libertad, hay perdón, hay gracia y hay misericordia. Que nosotros nos podamos aferrar a Dios y a su palabra en esta mañana. Me gustaría poder terminar orando por este tiempo y por las decisiones que quizás necesitamos tomar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tu amor es tan grande. Te agradecemos, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu gracia y tu misericordia. Gracias porque tú has llegado a nuestras vidas y nos diste de tu amor, Dios. En esta mañana queremos rogarte que, Señor, nuestras vidas puedan estar cada día mirando hacia Cristo, cada día poder imitar y buscar ser como nuestro Señor. Queremos rogarte por nuestros corazones y por nuestras decisiones. Señor, ayúdanos, te necesitamos. También queremos pedirte que tu palabra sea cada día transformando nuestras vidas, llevándonos a vivir una vida que a ti te agrade. Por eso te agradecemos y oramos en Cristo Jesús, colocando nuestras vidas delante de ti. Oramos y te damos gracias, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús.
Amén.